Ahí está. No, 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 no. Ah, ya, ya. Muy bien, entonces vayan copiando. Déjenme ir por mi cargador. Ya. ¿Está bien? ¿Sí duele? Ah, yo lo esquivé. Listo. Ya, pero es que mi goma voló. ¿Tu goma voló? Sí, ¿Por qué está contigo? ya. Se desma- Excelente. Eso es lo importante. La materia se puede mover, excepto la parte de nosotros. ¿La materia se puede mover? Pues con algunas características, ¿no? Es decir, si tú la avientas, pues se mueve, ¿no? Oh, o sea, pero que ella misma, o sea, que sin la ayuda de otra materia. Ah, no, no, no. Si son objetos inanimados, es decir, que no tienen vida, pues Y como por ejemplo, cuando el agua se evapora por el calor, ujú. la materia del calor es lo que lo hace que se mueva. Ok, es una buena pregunta. Sí, sí. ¿Por qué? Porque está ocurriendo ahí un fenómeno de cambio de estado de la materia. Cambia de estado líquido a estado gaseoso. Una, Sí, es buena pregunta. Muy bien. Bien, entonces, ¿sí me escuchan, chicos? ¿Sí me escuchan? sí, oigo, profe. Excelente, muy bien. Entonces vamos a continuar. Recuerden, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo propiedades de la materia, ¿ok? Recuerden que existen dos diferentes tipos de propiedades de la materia. Bueno, existen diferentes clasificaciones. La primera clasificación que vamos a ver es justamente qué es una propiedad física y qué es una propiedad química. Ahorita estamos viendo ejemplos de propiedades físicas. ¿Qué es una propiedad física? Una propiedad física es aquella propiedad que no va a cambiar la naturaleza del objeto. Es decir, que únicamente vamos a ver cambios de manera externa, no de manera interna. Ya vimos varios ejemplos, como por ejemplo la temperatura, el punto de fusión, la textura, fragilidad, dureza, conductividad, entre otros. Me parece que nos habíamos quedado en la parte de ductilidad. ¿Qué era la parte de ductilidad? Bueno, se nos mencionaba que la ductilidad es aquella propiedad donde a partir de, por ejemplo, habíamos dicho un lingote de oro, ¿no? Nosotros podíamos hacer hilos o alambres finos, dependiendo de qué tan moldeable puede ser ese metal, ese material o ese objeto, es qué tantos hilos puedo yo hacer o qué tantos alambres puedo hacer. Entonces eso se refiere a la ductilidad. El siguiente que vamos a ver es la solubilidad, que nos dice que es la capacidad que tienen las sustancias de combinar sus moléculas con otras de mayor cantidad, teniendo de esta manera un soluto y un disolvente. ¿Qué es la solubilidad? Es aquella propiedad donde una sustancia, ya sea líquida o sólida, se combina con otra cosa. Por ejemplo, cuando se preparan su chocomil, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Se sirven leche en su vaso y a la leche le agregan ¿qué? El chocomil y lo agitan. ¿Por qué la leche sabe a chocolate? Porque se está solubilizando el chocolate en la leche, es decir, se está disolviendo, se están integrando, se están formando una sola sustancia. Entonces a eso se refiere la solubilidad, cuando una sustancia se combina con otra. Y esta combinación puede darse entre sólidos y también puede darse entre líquidos. O una combinación de cada uno de ellos, sólido-líquido o líquido-sólido o sólido-sólido o líquido-líquido. También se presenta en gas, sí, pero necesita ciertas condiciones. Por lo regular, la propiedad de la solubilidad se da principalmente en sólidos y líquidos. ¿Ok? ¿Alguna duda de qué es maleabilidad? Perdón, ¿de qué es solubilidad? Ahora. ¿No? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Ninguna? Ok, muy bien, me voy a la siguiente. La siguiente es la maleabilidad, que dice, es la propiedad de distintos materiales para ser manipulados y convertirlos en láminas delgadas por su fácil acomodo entre sus moléculas gracias a sus fuerzas.
¿A qué se refiere la maleabilidad? Se refiere a qué tanto puedo manipular un material o qué tanto puedo manejar un material. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo, por ejemplo, lingotes de oro, tengo láminas de algún metal, cuando yo lo hago maleable, por ejemplo, yo tengo este pedazo de papel, es como si yo lo hiciera así. Yo lo estoy manipulando de alguna manera. A eso se llama maleabilidad. ¿A qué tanto yo puedo manipular ese material? De... Correcto, sí es lo mismo. Tú tienes una barrita de plastilina y la estás manipulando. ¿Por qué puedes hacer cubitos? ¿Por qué puedes romperla? ¿Por qué puedes hacerla en forma de esfera? ¿Por qué puedes? Porque ese material es sumamente maleable. Es decir, que tiene tal capacidad de adaptarse a lo que tú quieras. Eso se refiere a la maleabilidad. ¿A qué tanto yo puedo manipular un objeto? Ajá. Y esa manipulación, claro, puede ir, por ejemplo, de la mano con la fragilidad, ¿no? Si yo manipulo de más un objeto, un material, lo puedo romper. Ajá. Y vean, ahí ya estoy utilizando dos propiedades en un solo objeto. Donde, dependiendo a lo mejor con qué tanta fuerza aplico a mi maleabilidad, pues este material a lo mejor se puede romper. Pero eso se refiere a la maleabilidad. A qué tanto yo puedo manipular un objeto o un material. ¿Gracias a qué? Gracias a cómo se acomodan sus partículas. Es decir, ya hemos visto, poco y poquito, pero lo hemos visto, que todos los materiales, que todos los objetos están constituidos o están formados por átomos. Entonces, dependiendo de cómo estén acomodados estos átomos, también va a ser el tipo de propiedad que va a tener cada uno de estos materiales. Entonces, uno de ellos es la maleabilidad, donde a través de cómo yo puedo manipular esos átomos, es la forma que va a tomar ese objeto, es qué tanto yo puedo doblarlo, alzarlo, a lo mejor recortarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque también depende mucho de su fragilidad, ¿no? Digo, y ahorita pusimos en conjunto estas dos propiedades, tanto la fragilidad como la maleabilidad. ¿Ok? Muy bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, nos falta esta. Bueno, todavía nos faltan varias. ¿Pero alguna duda con maleabilidad? ¿No? Muy bien, la siguiente es la tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? Dice, se debe a las moléculas de un líquido sean atraídas entre sí mismas, pero las de la superficie solo están atraídas hacia abajo y así crean una superficie. Es decir, la tensión superficial lo encontramos principalmente en algunos líquidos. Y ahí les pongo una imagen. Esa imagen es un mosquito. Ajá. ¿Por qué el mosquito no se hunde? ¿Sí le alcanzan a identificar? Ajá, esta imagen de hasta abajo es un mosquito. Está en un charco, está en agua. ¿Por qué ese mosquito no se hunde? ¿Se hunde? ¿No se hunde? Sí, dime, Carlos, dime. Sí, dime, Carlos. Porque no tiene tanto peso. Sí, además de que no tiene tanto peso, no alcanza a romper las moléculas del agua. ¿Por qué? Porque la fuerza que ejerce el peso del mosquito no alcanza a romper esa tensión superficial. Cuando hablamos de tensión superficial, hablamos de la fuerza que hay en esas moléculas, principalmente de un líquido. Ajá. Es decir, yo voy a tener aquí mi líquido. Por ejemplo, aquí tengo agua. Ajá. Tengo agua. Entonces, esta agua, vamos a poner por aquí, esta agua tiene aquí, pues justamente moléculas de agua. Ajá. Entonces, cuando aquí se para un mosquito, supongamos que estos son mosquitos, cuando aquí se para un mosquito, ¿qué sucede? El peso del mosquito
no alcanza a romper estas moléculas. Si las rompiera, este mosquito se hundiría. Pero, como no alcanza a romper estas moléculas de agua, el mosquito por eso se queda parado justamente en la superficie del agua. ¿Por qué? Porque lo que está ahí incidiendo, lo que está ahí pasando, es que la tensión superficial del agua, es decir, la fuerza que ejercen estas moléculas en el líquido o en el agua, son tan fuertes que, por ejemplo, el peso de un mosquito no alcanza a romperlas. Ajá. Entonces, fíjense muy bien cuando vean, por ejemplo, un mosquito o algún insecto en un lago o hasta en un mismo vaso con agua, que muchas veces pasa. ¿Por qué no se hunden los mosquitos? ¿Por qué no se hunden esos animales? No se hunden porque no alcanzan a romper esta tensión superficial. Sí, dime. ¿Y por qué luego los mosquitos de pronto se hunden en tu vaso de agua? Ah, porque seguramente ya se murieron. Seguramente ya se murieron. Y otra cosa, ustedes han visto que, por ejemplo, cuando una persona nada, por ejemplo, se echan un clavado. Y suena así. Sí, no tanto así, pero fíjense, no sé si ubiquen la imagen. Déjenme prenderles mi cámara aquí a sus compañeros para que me vean. Le echas cuando das una palmada en el agua. Listo. Sí me ven, ¿verdad? Bro, ¿Sí? ¿por qué dicen que a tal velocidad a la que vas cayendo, por ejemplo, si te avientas desde 5 metros de altura hacia una piscina con agua, porque dicen que luego el agua ya se vuelve compulsión? Porque justamente es mucho por esto, por la tensión superficial del agua. Es decir, ¿por qué, por ejemplo, un clavado de 10 metros puede llegar a dolerte si no caes de manera correcta? Si no caes de manera correcta, tú no rompes justamente esto. Tú no rompes esta barrera superficial que se encuentra al principio del agua, es decir, la tensión superficial. Si tú, por ejemplo, porque cuando entras a clavado, tú por lo regular entras en flecha, ¿no? ¿Por qué entras en flecha? ¿Por qué deberían entrar en flecha por lo regular? Porque con la flecha permite justamente romper esta tensión superficial. Si caen de panzazo, no alcanzan a romper esta tensión. ¿Por qué? Porque, pues, ¿cómo? O sea, tú si te echas un clavado de 10 metros, pero pues nada más te vas a quedar aquí, no te vas a hundir. Por eso dicen que si no sabes caer en un clavado, pues sí te puede doler mucho. Es como si cayeras en cemento, sí, correcto. ¿Por qué? Porque no alcanzas a romper esa tensión superficial. Porque se esparce todo, o sea, tratan de esparcirse como todo lo que es la masa que, ¿Cómo otra vez? no sé si me entiendan, como ir así de una sola forma y un poco más corta, Ajá. en vez de caer así más abierto y como que con más masa que golpee ¿cómo se dice? A las partículas de ahí del agua. Sí, no es que caigas como ahorita, sino más bien tú lo que haces al entrar en flecha es justamente haces tal posición para poder romper esto. Porque si tú entras con una superficie muy grande, con un área muy grande, por ejemplo de panzadas y aparte abres las manos y todo eso, sería muy complicado que tú puedas romper esta tensión superficial. Entonces, para un clavado siempre hay que procurar entrar en flecha. ¿Justamente para qué? Para romper esta tensión superficial. Ahora, el otro ejemplo que les iba a dar es, ¿ustedes alguna vez han hablado de dorso? ¿Cómo? ¿De dorso? ¿Saben cuál es el estilo dorso? ¿No? A ver, diga cómo es. ¿Alguien más sabe cuál es el estilo dorso? Cuando se nada. ¿Sí? ¿Cómo es? Bueno. Ajá, ¿es como qué? De boca arriba. Sí, boca arriba, correcto. Cuando se nada de dorso, se nada boca arriba, así. Ajá. Entonces, ustedes no sé si llegaron a ver, por ejemplo, lo que fueron las Olimpiadas, que cuando vieron las Olimpiadas en algún momento. Ya las di apenas. Sí, exacto, sí, justamente estas que deben pasar. Cuando los nadadores nadaban en dorso, primero se metían a la alberca y pues salían con su impulso, que era así, ¿no? Que era como hacia arriba.
Por eso se dan cuenta que, bueno, se dan su impulso y hacen tal distancia por debajo del agua y cuando salen, como que se les hace una burbuja aquí de agua. Ah, ¿No ubican esa imagen? sí, pero no entendí por qué. ¿Sí? ¿Por qué hace eso? Justamente por eso, por la tensión superficial. Lo que está haciendo ahí el cuerpo es justamente tratar de romper esa tensión superficial. Por eso cuando el nadador sale, lo primero que sale es como si saliera con una burbuja de agua. ¿Por qué? Porque ahí está influyendo la tensión superficial, es decir, las moléculas del agua están abrazando a todo ese cuerpo. Ajá. Pero donde está esa burbuja, o sea, no hay agua. Sí, todo eso es agua, todo eso es agua, todo eso es agua. Es que para eso saqué ese cosa. Todo eso es agua, pero es como si se estuviera estirando esa agua. Ajá. Entonces va a llegar tal punto de estiramiento de esa agua que ahora sí se va a romper y el nadador pues ya va a poder respirar. Pero antes de que se rompa, pues les digo, sale el nadador y está toda esta, digamos, burbuja de agua que lo recubre todo, pero no es una burbuja, sino que más bien lo que está haciendo es salir del agua, pero al momento de salir, estas moléculas, digamos que lo están abrazando, se están estirando. Y va a llegar a un punto en el que la fuerza que trae el nadador va a romper estas moléculas y va a romper esa tensión superficial. Y ahí es cuando ya no va a estar abrazado por agua, sino que ya va a poder respirar de manera correcta. ¿Ok? Entonces a eso se refiere la tensión superficial, a la fuerza que nosotros podemos encontrar entre las moléculas dentro de un líquido. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Seguras? ¿Jara, alguna duda? ¿No? Ok. Bien, vamos a cambiar de diapositiva. ¿Le puedo cambiar? Ay, solo de mi copia de Instagram. A ver, ¿le borro esto? ¿Sí puedo borrar el dibujo? ¿No? Muy bien, ustedes me dicen, ¿eh? ¿Sí lo puedo cambiar? Ok. Ok, yo un minuto. Digo, saben que todo esto se los publico en el clase, ¿no? Pero a veces ya ni lo copian después, entonces mejor copienlo de una vez. Ah, ya lo copié. ¿Sí? Ah, bueno, muy bien. Listo. ¿Listo? ¿Sí? Ok, a ver, va la siguiente. Ujú. Oye, ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Qué? Sí, claro que sí. ¿Qué es eso, bro? ¿Qué es qué? ¿Qué? ¿Es mucho? Claro que no, hace rato copiaron más. No, ¿qué es lo de arriba? Ah, lo de arriba es un líquido, es miel. Ah, bien. Es miel. Y lo de abajo, ¿qué es? Lo de abajo es como una lluvia de estrellas. ¿Cómo? de arriba parece jarabe de medicina. Bueno, puede ser miel, un jarabe, no estoy seguro qué puse ahí, pero sí es un líquido que está cayendo. Muy bien, entonces, ¿cuál es la siguiente propiedad? La siguiente propiedad es la viscosidad. ¿Qué dice? Es la resistencia que ejercen las moléculas al movimiento con respecto a otro tipo de moléculas, por lo que un líquido fluye más lentamente. Esta disminuye cuando se aumenta la temperatura. Cuando hablamos de la viscosidad, estamos hablando de qué tanto tiempo tarda un líquido en caer. Es decir, ustedes tienen una botella de agua y de miel. Si ustedes las dejan caer, ¿cuál de los dos líquidos tardaría más en caer? ¿La miel o el agua? La miel, ¿verdad? ¿Por qué la miel? Porque la miel tiene una propiedad física llamada viscosidad.
¿A qué se refiere la viscosidad? Es a la resistencia que ejerce ese líquido al movimiento. Es decir, es como si ustedes alguna vez han corrido en contra del aire. En contra del aire, sí. Cuesta un poco más de trabajo, ¿verdad? Como cuando vas en la- ¿Cómo, Carlos? Cuando vas de reversa y tú vas parando. Pero sientes más fuerte. Sí, correcto. Sientes más resistencia, sí, dime, Domingo. También cuando vas subiendo las escaleras eléctricas, pero en lugar de subirte por las te vas por las que bajan. Sí, eso es una resistencia también, correcto. Sí. Sí, dime. En la gravedad, Ujú. no se supone que ambos líquidos tenían que caer al mismo tiempo. Pero- Sí, debería ser, pero aquí lo que influye es la viscosidad. Ahorita les explico más de la viscosidad. Entonces, vean, si nosotros definimos viscosidad, es la resistencia que ejerce ese fluido al movimiento. Ahora, ¿por qué un líquido será más viscoso que otro? Depende de muchas condiciones, principalmente de su formulación o de cómo está compuesto. Por ejemplo, la miel es muy azucarada, ¿verdad? Sí. Si han comido miel alguna vez, ¿verdad? Claro. ¿El agua, así el agua simple es azucarada? No, ¿verdad? Entonces, vean, por ese hecho de que la miel sea más azucarada, tiene más azúcar, tiene más carbohidratos. Entonces, digamos que su estructura, como está conformada, o como está hecha esa miel, pues es más pesada. Ajá. Por eso cuando yo vierto miel y cuando yo vierto agua y los dejo caer, ¿cuál va a caer primero? Pues el agua. ¿Por qué? Porque la miel va a ejercer más resistencia a esa caída. ¿Pero por qué ejerce más resistencia? Ejerce más resistencia simplemente por su contenido de azúcar, por ejemplo, porque tiene más azúcar. Si nosotros le agregáramos azúcar al agua simple, pues esa viscosidad también iría aumentando. Ajá. ¿Por qué? Porque su formulación o porque su compuesto químico va a estar aumentando y su peso también va a estar aumentando. Ajá. Y aquí hay una condición bien interesante, fíjense. ¿Conocen la Nutella? Obviamente, uy, que no. ¿Han comido Nutella? Si ustedes la abren y la voltean, ¿se cae? No, No, ¿verdad? no, si está derretida. Si está derretida, ¿qué le pasa? Da un cambio físico. Si está derretida, ¿qué le pasa? Se vuelve menos viscosa, ¿verdad? Sí. Fíjense muy bien, la temperatura juega un papel muy importante en la viscosidad. ¿Por qué? Porque si yo aumento la temperatura de algo muy viscoso, este va a poder ser más fluido. Y por eso les doy el ejemplo de la Nutella. Si ustedes compran Nutella así como está en el supermercado, pues ustedes la abren, la voltean y no se cae, no le pasa nada. Pero si ustedes la meten al microondas o la ponen en la estufa y se empieza a derretir, si ustedes la voltean se cae. ¿Por qué? Porque la temperatura permitió que la viscosidad de esa Nutella disminuyera. Ujú. Entonces, la temperatura juega un papel muy importante ¿en qué? En la viscosidad. ¿Por qué? Porque a mayor temperatura, menor viscosidad. ¿Afecta las calorías? ¿Afectan las calorías? No, en realidad. No en realidad. Más bien lo que afecta es el contenido de carbohidratos. O sea, de azúcares. Lo baja, lo aumenta. O sea, el momento de calentar. Si se calienta, disminuye la viscosidad. Si aumento la temperatura, disminuye la viscosidad. Pero hace cuenta cuando si la metes en el microondas y sacas así, abres la tapa y la hueles, Si aumenta la huele como temperatura, azúcar baja perfumada. las- Sí, porque tiene un contenido muy alto de azúcar. Correcto. Perdón, Carlos, ¿cómo? Si baja la temperatura y el azúcar, baja el Ujú. azúcar. Ajá, si disminuye la temperatura, ¿baja el azúcar? ¿Esa fue la pregunta?
Ah, ok, no. No disminuye. No disminuye. Siempre va a ser el mismo contenido de azúcar. ¿En qué va a variar? Únicamente, a lo mejor en sus, bueno, se le llama conformaciones. A lo mejor influye en sus conformaciones. Es decir, si yo caliento un azúcar o si yo enfrío un azúcar, se vuelve o más ligera o más pesada. ¿Por qué? Es como si tú calentaras, por ejemplo, ¿qué se me ocurre? Hielo. Sí, pongas un buen ejemplo, ok, el hielo. ¿Qué le pasa al hielo? El hielo solamente es agua congelada, pero si aumenta su temperatura el hielo, ¿qué le pasa? Se vuelve más líquido, ¿no? O se empieza a hacer líquido. ¿Por qué se empieza a hacer líquido? Porque su estructura interna va cambiando. Va cambiando, sí, ¿por qué? ¿Por qué? La gelatina que tiene. Porque se mantiene en una forma sólida. Cuando se mantiene gracias a que está en una temperatura baja. Ok, sí, porque primero la gelatina es como muy líquida, después se vuelve casi sólida, ¿no? Que en realidad ese estado de la materia no es sólido, es un plasma, porque es como un intermedio. Plasma se le llama, porque es un intermedio entre un líquido y un sólido. Porque la gelatina ni es líquida, pero tampoco es sólida. Es aguada, correcto. Y ese estado de la materia se le llama plasma. Lo veremos también un poco más adelante. Pero entonces termino de responder la pregunta de Carlos. Si disminuyo o aumento la temperatura, no influye en el contenido de azúcar. Ni disminuye ni aumenta. Siempre va a quedar en lo mismo. Nada más va a cambiar en cómo está formada, es decir, cómo está estructurada. Hagan de cuenta, es como si yo tuviera dos palitos así paralelos y cuando yo lo caliento a lo mejor se vuelven en tacho. Es decir, no cambió nada en el tipo de azúcar, nada más cambió su conformación. Por eso a veces se hace como o más espeso o menos espeso. O ya saben que se puede llamar viscoso. Recuerden que viscoso es la resistencia de ese líquido o esa sustancia al movimiento. Es que tanta resistencia van a tener estos líquidos, estos objetos, a cuando yo los muevo. Sí, Carlos, ¿sí respondí la pregunta? Sí. Ok, muy bien. Sí, dime, Emilio. Me decían que iba a aumentar el azúcar. ¿Cómo? O sea, que cuando yo calentaba la Nutella, me decían que iba a aumentar el contenido del azúcar. Se iba a aumentar. La respuesta es correcta y no. ¿Por qué? Lo que pasa es que cuando nosotros calentamos al azúcar, viene ahí algo llamado reacción de Maillard. La reacción de Maillard es una reacción en solamente azúcares. Por ejemplo, ¿ustedes han hecho caramelo alguna vez? ¿Caramelo? ¿Cómo se hace el caramelo? Con azúcar y agua, exacto. Si ustedes ponen azúcar y agua en un sartén y lo calientan, se va a empezar a formar caramelo. Eso, en la industria química, se le llama reacción de Maillard, donde el contenido de azúcar va a cambiar. No es que vaya a ser más azucarado o menos azucarado, sino que más bien van a cambiar la forma en la que están acomodadas esas azúcares. Entonces, si calientas una Nutella, no es que aumente o disminuye el azúcar, sino que más bien cambia su conformación o cambia su estructura. ¿Podría haber un dulzor mayor? Podría ser, sí podría ser, pero no tanto. Entonces, prácticamente se descarta eso, que aumente el contenido de azúcar. Y lo mismo pasa justamente en lo que decía Hanna, cuando nosotros hacemos caramelo, eso es lo que sucede. El agua reacciona con el azúcar con ayuda del calor y se les llama reacciones de caramelización, entre paréntesis, reacciones de Maillard. Sí, dime, Dominica. ¿Qué dices después de densidad? ¿Qué dices entre la masa de una sustancia y el volumen que ocupa? ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿dudas con qué es la viscosidad?
¿No? ¿Dudas, chicas, chicos? Ángel, Carlos, Josué, Ruth. ¿No? Ok, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces vámonos a la siguiente. La siguiente es el brillo, que dice. No, la siguiente de aquí. Que es brillo. Es la apariencia de la superficie de un mineral cuando se refleja la luz en él. Cuando hablamos del brillo, estamos hablando de qué tanto puede reflejar el objeto o el material la luz. Ajá. ¿Por qué el oro brilla tanto? ¿Por qué la plata brilla tanto? ¿Por qué el cuarzo brilla tanto? Ah, porque son materiales que reflejan muy bien la luz. Ajá. ¿Por qué, por ejemplo, la madera no es brillosa? No tiene. Ah, porque en realidad no refleja bien la luz, sino que más bien la absorbe. En vez de, digamos, hacer un efecto espejo, es decir, de rebotar la luz, lo que hace la madera es absorber esa luz nada más. Ujú. Entonces, por eso la madera es un material o es un objeto que no es brilloso. Ajá. A comparación de un metal precioso, como por ejemplo el oro, como por ejemplo la plata, los cuarzos. ¿Qué otro se les ocurre? El plástico. El plástico no es un metal, No, pero el plástico sí refleja. pero no es tan brilloso el plástico. ¿O sí? Es que luego lo refinan y después como resina. El bronce, correcto, el bronce sí es un material que refleja muy bien la luz. El bronce es un material hecho de cosas diferentes. Está hecho de cobre y de, ahorita les digo. Salud. Ay, perdón, gracias. Está hecho de cobre y de hierro, no. Cobre y de, no, se me olvidó. No sé qué diálogo vimos. Denme un segundo. Es bronce, es cobre y, siempre se me olvida. No. Bronce. Y estaño, cierto. El bronce tiene dos metales. Está hecho de cobre y de estaño. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes han visto las ollas de bronce? Son unas ollas como muy grandotas donde se cocina, ¿no? Bueno, son muy ¿Las utilizadas. azules? Sí, ándales. Bueno, no. Bueno, es que son como cafés y azul, más o menos. Cuando ya las utilizas se vuelven como azules. Bueno, Pero son las cafés grandotas. yo las veo de un tono como marrón con café. Ajá, marrón, café, pero brillan. Brillan, sí. Pero brillan, ¿sí las ubican? Sí, es muy liso. Ajá, correcto. Bueno, ese material es bronce. Ajá. Y se le llama al bronce que es una aleación. Una aleación es la combinación de dos metales diferentes, de dos o más metales. ¿Cómo lo hacen? Ya lo habíamos platicado creo que alguna vez, que funden esos metales, los combinan y después los vuelven a solidificar. ¿Para qué? Para que sea otro tipo de metal. Uno de ellos es justamente el bronce, que lo hacen a partir de cobre y de estaño. Muy bien, entonces, ¿dudas sobre qué es el brillo? No. ¿No? Muy bien. La siguiente propiedad es la densidad. Si dan cuenta, hay muchas propiedades. No solamente son dos, tres, no. Hay muchísimas. Otra de ellas es la densidad y es una de las más importantes, que dice, es la relación que existe entre la masa de una sustancia y el volumen que ocupa. Es decir, cuando hablamos de una densidad, estamos hablando que un objeto con cierta masa va a ocupar cierto espacio en un líquido. Ajá. Es decir, por ejemplo, yo tengo, se me ocurre, una pelota de una esfera de cristal. Ajá. Entonces, esta esfera de cristal resulta que pesa 15 kilogramos. Ajá. Entonces, esos 15 kilogramos yo los voy a meter en un vaso o en un tubo donde esté lleno de agua.
Entonces, dependiendo de qué volumen ocupa esa bola de cristal, va a ser su densidad. ¿Y a qué me refiero? Fíjense, y a ver si lo pueden ver por ahí, a ver si lo pueden ver por acá. ¿Pueden ver el pizarrón, chicos? Sí. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, vean, el ejemplo que les estaba dando era, yo tengo aquí una bola, por ejemplo, de cristal. Ajá. Esta bola de cristal pesa, vamos a ponerle 10 kilogramos. Ajá. Entonces, yo quiero saber la densidad. Yo quiero saber la densidad de esta bola de cristal. ¿Cómo lo voy a saber? Pues yo ya sé que tiene una masa, que esta bola pesa 10 kilogramos. Para saber su densidad, yo necesito de otra cosa. Yo aquí voy a tener un recipiente con agua. Ajá, esto de aquí es agua. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es, voy a dejar caer esta bola de cristal en este recipiente con agua. Y este recipiente con agua también tiene medidas. Por ejemplo, a lo mejor aquí llega a 1 litro, aquí son 2 litros, 3 litros, 4 litros, aquí 5 litros. Ajá. Entonces ustedes díganme, cuando yo dejo caer esta bola de cristal, ¿qué le va a pasar a esta agua? ¿Se va a salir del recipiente o se va a quedar ahí? ¿Seguros? ¿Qué le va a pasar al agua que está en el recipiente? Se va a salir, correcto, se va a salir. ¿Por qué se va a salir? Quiero ver si ven. Sí, sí lo ven. Entonces, si yo agrego esta bola de cristal aquí a este vaso, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que cuando yo deje caer la bola de cristal, esta cantidad de agua, que eran 5 litros, va a disminuir y a lo mejor ya no va a haber 5 litros. A lo mejor me va a quedar en 3,5 litros. ¿Pero por qué pasó eso? Pasó eso, ¿por qué? Porque este objeto está ocupando o utilizando cierto espacio dentro de este volumen. Ajá. ¿Qué le pasó a los otros 2 litros? Pues se salieron. Ajá. Se salieron de este envase. Ajá. Pero al momento de que salga esta agua, ¿qué le pasó a la bola de cristal? Lo que le pasó es que se sumergió y está con el agua necesaria ¿para qué? Para que esta bola de cristal quepa. Es decir, si yo relaciono la masa de un objeto con su volumen, yo puedo obtener la densidad de un objeto. ¿Qué quiere decir la densidad? Quiere decir que un objeto tendrá una masa o un peso y va a utilizar cierto espacio dentro de un líquido. A eso se le llama densidad. ¿A qué espacio ocupa un objeto de acuerdo a su masa? Repito, la densidad es qué volumen ocupa un objeto de acuerdo a su masa. Entonces les pregunto, ¿qué objeto tendrá mayor densidad? ¿Una bola de cristal de 10 kilogramos o una bola de cristal de 20 kilogramos? ¿Cuál tendrá mayor densidad? La de 20 kilogramos. La de 20 kilogramos, exacto. ¿Por qué? Porque si tiene una mayor masa, por lo tanto va a utilizar un mayor espacio. Entonces, a esa relación de ¿qué? De la masa respecto a su volumen, se le llama densidad. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? Ok, muy bien. Les voy a regresar la presentación. Listo. Muy bien, siguiente. Y creo que ya sería la última. Sí, bueno, la última por hoy.
Siguiente, que es la presión de vapor. ¿Qué dice? Es cuando el vapor que se encuentra en el espacio cerrado sobre el líquido ejerce una presión. Cuando hablamos de la presión de vapor, hablamos de qué tanta presión está ejerciendo un gas sobre un objeto. Es decir, yo tengo un tanque de gas. Ajá. No sé si ya lo habíamos platicado. No, creo que no. Ustedes saben, bueno, ¿han comprado gas? ¿Ustedes han visto cómo compran gas? ¿Cómo compran? ¿Por tanque o les van a llenar su tanque a su casa? ¿Por tanque? Ok, bueno, no importa. Fíjense bien. Bueno, es que yo ocupo un calentador solar. Ok, tú ocupas calentador. Ok, imagínate que no tienes calentador solar. Ustedes, bueno, han visto las pipas, que las pipas dice gas LP. ¿Han visto que dice eso? Gas LP, ¿no? Usted tiene la oportunidad de verlos en la calle. Sí, claro, en la calle. Sí, es muy difícil encontrar una pipa estacionada, ¿no? Bueno, ¿cómo se dice? Sean observadores y observadoras. Y cuando vean una pipa van a ver que dice gas LP. ¿Qué significa gas LP? Significa que esa pipa lleva gas licuado a presión. Es decir, todos los tanques de gas, todos, cuando les pasan el gas no está en forma de gas, sino les pasan agua. Bueno, no es agua, pero es un líquido de gas. No es gas como tal, sino es un líquido de gas. ¿A qué me refiero? Fíjense. Les voy a quitar otra vez la presentación, les voy a enseñar el pizarrón. Fíjense, es algo interesante. ¿Puedo borrar esto? Sí, ¿verdad? Fíjense, cuando ustedes compran su gas, supongamos que este es el tanque, ¿no? Bueno, aquí este es el camión que lleva el tanque. Algo así, ¿no? Oh, qué buen dibujo. Sí. Hacen la tortuga. Y aquí dice gas LP. Ajá. Entonces, este camión, ¿cómo está transportando este gas? No le está transportando en forma de gas, ¿El líquido? sino que más bien este gas se está transportando en forma líquida. ¿A qué se refiere LP? Se refiere a que es gas licuado a presión. Es decir, cuando este camión llega a sus casas a cargar los tanques, de aquí va a salir una manguera hasta su tanque. Ajá. Cuando van a pasar de este gas, bueno, de este tanque de camión al de sus casas, se refiere a que ya ahora sí lo pasan en forma de gas. Es decir, de aquí no va a pasar el líquido, no, sino que este gas aquí sí va a pasar en forma gaseosa. Ajá, voy a eso voy. Y cuando llega a sus tanques, sí llega en forma de gas, pero conforme va pasando los minutos, se va haciendo líquido. A esto se llama licuado a presión. ¿Y a qué se refiere eso? Se refiere a que cuando yo paso un líquido a través de esta manguera, lo hago a temperaturas muy bajas y a presiones muy altas. Es decir, la presión que ejerce o la presión que sale de este tanque a es muy fuerte. Esta presión que está ejerciendo aquí es muy fuerte. Ajá. Muy fuerte. Es decir, lo están disparando muy fuerte. Eso permite que este líquido no salga en forma líquida, sino que más bien salga en forma gaseosa. Por eso se escucha como un sonido así. Sí, correcto. Entonces, cuando este gas termina de pasar por la manguera y cuando llega a los tanques,
Aquí llega en forma de gas, pero cuando llega ya no tiene tanta presión. ¿Qué es lo que pasa? Pues este gas empieza a condensar y se empieza a formar líquido. Ujú. A esto se le llama gas licuado a presión. ¿Ya esto a qué viene? Cuando hablamos de presión de vapor, es la presión que ejerce un gas sobre un objeto. Es decir, aquí en este proceso, ¿en qué momento se daría mayor presión? En este proceso. ¿Cuándo qué? ¿Cuando lo pasas por aquí? Sí, correcto. Sí, cuando lo pasas a través de la manguera es cuando tendremos una mayor presión de vapor. ¿Por qué? Porque aquí está en forma líquida, acá también. Pero cuando yo lo estoy transportando, aquí es cuando se da justamente esta presión de vapor. Es decir, ¿qué tanto el gas está generando una presión ante un cambio? ¿Y cuál es ese cambio? Pues justamente pasar de un tanque a otro tanque. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas, chicos?